En este video te vamos a hablar de la flexibilidad y la movilidad. Vamos a dar conceptos y nociones básicas para que después en próximos videos podamos explicar la ejecución de los mismos. Para empezar a hablar de la flexibilidad, vamos a decir que es cualquier movimiento que requiere mover una parte del cuerpo hasta el punto en el cual hay un incremento en el recorrido de la articulación. Para un caso práctico, teniendo una inserción A y otra inserción distal B, es separar A de B y viceversa. Si A está fijo, lo que hacemos es separar B. Si B está fijo, lo que hacemos es separar A. Y podemos separar A y B a la vez. Otra forma que nos gusta mucho también son las tracciones, por ejemplo, quedarse colgado con tobilleras en los pies para que la pelvis decoapte. Y en cuanto a la movilidad, es la amplitud del movimiento articular. Por ejemplo, al empezar a rotar mi hombro a través de la articulación escapulohumeral, se van elongando ciertos músculos de la cadena anterior y contrayendo ciertos músculos de la posterior y viceversa. Nosotros le damos muchísima importancia a la elongación y es una de nuestras piedras fundamentales. Ahora hay una nueva moda que está saliendo de no elongar y a nosotros nos parece perfecto, pero no es nuestro caso. ¿Cuáles son los beneficios de la flexibilidad? Mejora el rendimiento, disminuye y evita las lesiones y mejora el rango de movilidad. En el entrenamiento genera una gran importancia mejorando la capacidad de ejercer fuerza máxima a través de un rango de movimiento más amplio. Mejora el alineamiento corporal y la postura. Libera y decoapta articulaciones. Favorece la recuperación tanto del entrenamiento como de las lesiones y la postura. Fíjense la importancia de la sentadilla, de tener unos isquiosurales bien flexibles para cuando bajamos haciendo una flexión profunda, la pelvis no se bascule. Bien, ahora tratando de responder la famosa pregunta si se elonga antes, durante o después del entrenamiento, vamos a empezar dividiendo la flexibilidad en dos clases. Flexibilidad activa y dinámica y flexibilidad pasiva y estática. La flexibilidad activa y dinámica va al principio del entrenamiento. Buscamos ganar rango de movilidad. Vamos de grupos musculares globales a específicos. Preparamos el cuerpo para el entrenamiento. La flexibilidad pasiva y estática busca ganar flexibilidad. Se trabaja de conjuntos musculares específicos a globales y se realiza al fin del entrenamiento. La flexibilidad pasiva y estática nos genera perder fuerza contráctil, por lo tanto produce relajación. Entonces es ideal para la vuelta a la calma. Y hay una flexibilidad durante el entrenamiento que es para ayudar a sacar el ácido láctico. Son realizaciones cortas de 2 a 3 segundos con pequeños rebotes para no llegar a la relajación. Hay una teoría con base científica que está muy buena y dice que ciertas articulaciones necesitan menos estabilidad que movilidad, lo cual es verdad. Tal vez una cadera necesita menos estabilidad que una rodilla y una cintura escapular necesita igual estabilidad que la articulación del codo. Asimismo, las articulaciones que necesitan estabilidad se elongan en rangos más cortos. A nuestro entender esto es así, pero nosotros flexibilizamos todas las articulaciones por igual hasta su máximo rango de movimiento. Y luego la estabilidad se la vamos a dar a la articulación con un trabajo específico de fuerza y estructura. Podemos ver que la articulación del hombro y de la cadera en un weightlifter es increíblemente flexible e increíblemente fuerte. Entonces, entendiendo que al principio necesitamos movilidad y flexibilidad activa y dinámica para hacer una buena entrada en calor, trabajar la movilidad, preparar el cuerpo para el entrenamiento y producir una mejora en el rendimiento, y también entendiendo que durante el entrenamiento hay que hacer elongaciones cortas para no llegar a la relajación y para ayudar a sacar el ácido láctico, nos vamos a concentrar en la flexibilidad donde juega su rol más importante, que es al final del entrenamiento. Lo ideal es, después del entrenamiento, dejar pasar unas cuantas horas para que el cuerpo se relajen los mecanismos de protección de los músculos, los usos musculares y los aparatos de Golgi, y luego hacer, obviamente, una entrada en calor, ir de a poco y empezar a entrenar la flexibilidad.
También depende de qué día de la semana sea y qué entrenamiento se realice, o en el mismo día o el día después. También podemos ver cuánto dura esa sesión de elongación. Tal vez si es un fin de semana se puede extender un poquito más, como para terminar la semana. Pero si es durante la semana y nuestro atleta necesita seguir entrenando, lo que podemos hacer es hacerla más corta y al final hacer una activación. Pues hablaremos más profundamente de esto. Pero en el gimnasio, imagínense que la gente no se va a la casa y luego elonga su casa. Así que lo que tenemos que hacer es que elonguen en el gimnasio. Y para poder lograr esto efectivamente, después de haber entrenado y los músculos estar tensos, necesitamos producir primeramente una relajación. Y esta es la parte más importante. Antes de elongar, producir una relajación. Y esta relajación puede producirse de 3 maneras. La primera puede ser una ducha caliente, porque dilata los vasos sanguíneos y mejora la oxigenación de la sangre. La segunda, producir una liberación diafragmática y respiratoria, para que el tórax se relaje y baje. Y la tercera es una liberación mental, para disminuir la presión arterial, la tensión muscular y la activación mental. Todo esto nos va a permitir flexibilizarnos mucho mejor y más rápido y va a ser mucho más productivo para las horas siguientes. A veces, sin elongar y solamente produciendo una relajación, el trabajo ya está hecho. ¿Se pueden combinar estas 3 relajaciones? Obviamente que sí, sería lo ideal, o al menos combinar 2, pero con uno ya es suficiente. Un ejemplo que pasa muy a menudo es un alumno que ponemos en escuadra contra la pared y su pelvis queda suspendida en el aire a través de la tensión de los isquiosurales que tiran justamente de la inserción del isquión. Solamente relajando el diafragma y la mente, vemos cómo de a poquito, sin producir más elongación, sin forzar nada, la cadera sola empieza a bajar y toca el suelo. Otra premisa es que no hay que elongar sobre el dolor o hasta el dolor. El músculo siempre gana. Por consiguiente, si lo tiramos demasiado, va a ser más fuerza para el otro lado. Podemos lesionarnos, contracturarnos o incluso irnos más tensos todavía, en vez de irnos más relajados. Entonces, para no producir retracción, no hay que elongar hasta el dolor y tampoco hay que elongar tensionado o nervioso. Si no podemos liberar la cabeza del estrés y dejar de pensar lo que va a pasar mañana, lo que tenemos que hacer en el día subsiguiente o en las horas siguientes, el cuerpo no se va a relajar y la elongación va a producir más tensión. Otra directiva es que hay que ir llevando de a poco el músculo a su flexibilidad. Hay que ir dejándolo que se vaya relajando y de a poquito vamos sumando amplitud. Podemos ir sumando amplitud, relajamos, aflojamos, generamos un poquito más de amplitud, aflojamos, generamos un poco más de amplitud y así sucesivamente. Hay muchísimas técnicas y metodologías que lo vamos a ver en próximos videos, pero ahora no es el caso, lo que queremos es dar nociones básicas. Por lo tanto, si no tenés tiempo, estás apurado, no estás tranquilo, capaz lo mejor es dejar la elongación para otro día o otro momento. Luego de la relajación viene la liberación miofacial. Si las fascias que envuelven los músculos y grupos musculares están tensas, no van a dejar que el músculo se elongue porque lo están comprimiendo, entonces no van a dejar que se libere. La liberación miofacial ya también va a corresponder a otro video. Y luego sí vienen los estiramientos estáticos, donde empezamos de específicos a globales. Bien, y ahora vamos a hablar de algo muy importante nosotros y lo vamos a hacer dando nuestra visión como osteópatas. ¿Por qué músculo o cadena empezar a elongar? Es lo mismo que todos empecemos elongando las piernas, después elonguemos el tórax, después elonguemos la cintura. ¿Es lo mismo para todos? Bueno, no, porque todos tenemos diferentes tensiones en nuestro cuerpo. Y en nuestros consultorios nos ha pasado que han venido por una sacroiliaca, pero la causa principal estaba en una tensión en el cráneo. Si la tensión de esta persona que tiene bruxismo, tiene zumbido en el oído, repercute en la cadera y hace que pise mal, si no liberamos la causa, primeramente, no podemos trabajar sobre la cadera. Si trabajamos sobre la cadera, va a ser trabajar sobre el síntoma, va a ser momentáneo, podemos generar más dolor, podemos generar más retracción e incluso lesión. Entonces, si hacemos una división básica de cráneo y cervicales, por un lado, dorsales y lumbares junto al tórax por otro lado, y por último, pelvis y piernas por otro lado. Tenemos
3 esferas. Entonces, esta persona del ejemplo tenía que empezar liberando las fascias cervicales, elongar el cuello, movilizar el cuello y luego pasar a la cadera y a las piernas y por último terminar con el torso. Tal vez a lo último, después de elongar el cuello, las cervicales, la cadera, la pelvis y todos los músculos de las piernas, el tórax ya esté liberado. Y esto también corresponde mucho a la postura. Pero el tema de la postura es muy amplio y también lo vamos a dejar para otro video, pero quiero que lo tengan en cuenta. Y para eso mismo vamos a dar otro ejemplo rápido, que tal vez es la persona que está trabajando siempre en una computadora, donde su causa principal es una cifosis, que lleva una antepulsión de cuello y por consiguiente carga en la zona lumbar. Entonces se empieza a producir una postura viciosa y el dolor que refiere es la zona lumbar. Entonces empezamos trabajando la zona lumbar porque le duele. Bueno, en este caso necesitamos liberar primero la cadena anterior para que su escápula vuelva a su estado natural, liberar el cuello para que vuelva a su estado natural y solamente con eso la postura se va a corregir liberando las lumbares. Y vamos a ver una línea que atraviesa desde la oreja, el hombro y la cadera, diciéndonos que ya esa persona está en una buena postura y puede elongar tranquilamente. Y por esto tiene que dejar en manos del profe y confiar en su profesor. Entonces, para no complicarte mucho, vamos a volver a esta división de las 3 esferas y vos te podés ir fijando en qué parte de la elongación que vos vas a realizar sentís más tensión y en dónde menos. Y puedes ir haciendo una elongación escalonada, de lo que está más tenso hasta pasar a lo que está menos tenso. Otra directiva que queremos darte es que no solamente se elongan los músculos que trabajaste en el entrenamiento, se elonga siempre el cuerpo completo, porque el cuerpo es una unidad y se trabaja como tal. Otro tip que también queremos que tengas en cuenta son las descompensaciones. Siempre vas a ver que tenés un lado más fuerte que el otro y un lado más débil, y también pasa con la elongación que vas a tener un lado más corto que el otro. Ese lado más acortado necesitas elongarlo el doble de las veces que tu lado que no está tan acortado. Y bueno, el último consejo sería que elongues un poquito aparte, en un lugar más tranquilo, escuchando tu música y relajándote. Entonces, recapitulando, al inicio movilidad y flexibilidad dinámica, combinarlo con zona media y estructura necesaria para tu alumno o atleta. Durante el entrenamiento, elongaciones cortas con pequeños rebotes y sin mucha amplitud articular. Y al final, ver que tengas tiempo y estés tranquilo y primero producir una relajación, luego la liberación miofacial y después la flexibilidad estática. Nosotros llegamos a esta estructura después de años de entrenamiento, experiencia, lectura y estudiar. Esperemos que te haya servido, así que si te gustó el video dale me gusta, suscríbete y estate atento a los cursos que vamos a estar subiendo brevemente a la web.